Durante los últimos años, Tepito se ha convertido en un foco rojo de inseguridad para los habitantes y visitantes de este sitio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la actual administración ha realizado diversos operativos para desarticular a los grupos delictivos que operan en esta zona. A principios de año, el 30 de enero, fueron detenidas 4 personas durante un operativo en el que se decomisaron armas largas y cartuchos útiles sobre la calle Rivero y Toltecas. Casi 4 meses después, el 31 de mayo, en el inmueble con el número 16 de la calle Fray Bartolomé de las Casas, detuvieron a 2 mujeres con bolsas con marihuana, y en un segundo cateo realizado en el inmueble con el número 22 de la calle Tenochtitlan, aseguraron a 12 hombres, dando un total de 14 detenidos. El pasado 21 de junio, 14 personas fueron detenidas y 200 kilos de marihuana asegurados en el inmueble con el número 21 de la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos. Ahí participaron 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El 5 de julio, en un inmueble ubicado en las calles Jesús Carranza y Tenochtitlan, elementos de la policía de la ciudad realizaron un operativo en 2 domicilios en los que presuntamente se comercializaba droga. Este dejó 5 personas detenidas. El 10 de septiembre aseguraron 3.5 toneladas de marihuana con un valor que va entre los 50 y 80 millones de pesos, pertenecientes al cártel Unión Tepito. De acuerdo con autoridades, se trató del decomiso más grande de este tipo en la capital. El operativo más reciente que se realizó en esta zona fue la madrugada del 24 de septiembre. Ahí detuvieron a 3 presuntos narcomenudistas tras catear 3 domicilios en la calle Manuel Doblado. Además, se decomisaron casi 400 paquetes de marihuana. Se detectó extorsión a comerciantes y predios invadidos por presuntos miembros de la Unión Tepito y se retiraron 350 puestos semifijos. Cintia Carranza, 21 Noticias.